variables en integrales triples, ¿sí? Igual que el que hicimos en integrales dobles, ¿correcto? Más o menos a esta altura había puesto el jacobiano, ¿sí? Había hecho el gráfico geométrico para el dominio, ¿no? Porque para la función no se podía hacer en R4, y faltaba colocar el teorema, ¿no? El teorema, ya, muy bien. Y aquí nuevamente he puesto el jacobiano. No se olviden que un método práctico para el jacobiano, estas variables que tú ves aquí a nivel fila, lo colocábamos acá. Y las variables iniciales a nivel columna, lo colocábamos aquí. Para poder recordar que esto es derivada parcial de x con respecto a u. X con respecto a v, x con respecto a w. ¿Correcto? Y lo mismo para esta fila y para esta fila. ¿Ya? Muy bien. Pero sucede que cuando se hace el cambio de variable, hay unos casos particulares, los que más vamos a usar. El cilíndrico y el esférico. Eso es lo que más vamos a usar, ¿ya? Muy bien. En este caso, esto se llama cambio de coordenadas. Las coordenadas rectangulares, nuestro sistema conocido, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que este punto, como está en el espacio tridimensional, tiene 3 coordenadas. Este punto también está en el espacio tridimensional y va a tener 3 coordenadas. El otro, igualito, ¿no? Igualito. Muy bien. Veamos cómo es las coordenadas en el sistema rectangular. Hay un principio importante. Todo parte de un origen. Por eso que todos tienen el origen. Todos. De ahí se empieza. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el sistema de coordenadas rectangulares, ¿qué te dice? Para poder ubicar este punto, empezamos en el origen. Y vamos a hacer un movimiento de acuerdo a una terna. Pero no cualquier tipo de terna, porque una cosa es una terna así, y otra cosa muy distinta es una terna así. Son cosas diferentes. ¿Ambos son ternas? Sí. Pero esta terna es especial. Esta terna es ordenada. En cambio, esta de aquí, no. Ese es un detalle importante, ¿no? Vamos a trabajar con esta terna ordenada. ¿Qué nos indica? En sistema de coordenadas rectangulares, para ubicar un punto, entonces empiezas en el origen, y esta primera coordenada significa que vamos a hacer un movimiento en el eje que le corresponde, ¿no? Vamos a suponer por el momento todo en el primer octante nomás. Entonces, a partir de aquí hacemos un movimiento en el eje de las X. Vamos a suponer que nuestro movimiento es así. Hasta aquí nomás. Listo. Si ese movimiento es hacia adelante, le ponemos positivo. Y si el movimiento es hacia atrás, negativo. ¿Correcto? Como hemos partido del origen, básicamente podemos ver solamente la posición en este punto y le podemos poner coordenada X. Ya está. Muy bien. Pero todavía no llego al punto. No he llegado. Cuando recorra toda esta terna, yo debo haber llegado a ese punto. Ya, muy bien. ¿El que me indica? Inmediatamente termina él también es un movimiento, pero como en el eje Y. Si termino aquí, su movimiento, ¿cómo será? Así. ¿Cierto? Así. Entonces voy a hacer un movimiento de esa forma. Perfecto. Ya está. Siempre pensando en llegar a ese punto. Entonces el movimiento vertical que voy a hacer más o menos es hasta acá. Para poder llegar, ¿no? Listo. Ya está. ¿Y esto quién vendría a ser? El Y. El Y. Muy bien. Si el Y es positivo, el movimiento es así, ¿no? Y si el Y es negativo, será hacia acá. ¿Cierto? Perfecto. Luego me indica inmediatamente un movimiento como Z, o sea, un movimiento vertical. Perfecto. Así es Z. Entonces hago mi movimiento vertical. Y al hacer ese último movimiento, yo debo llegar al punto en referencia. Listo. Esto vendría a ser Z.
Muy bien. Entonces, le pongo un nombre a este punto. Este punto tiene coordenadas X, Y, Z. Ya está. ¿Se acuerdan? ¿No? Ya está, muy bien. Eso es lo que nosotros hacemos cuando ubicamos un punto en el sistema de coordenadas rectangulares. Es como si este punto que está en el origen viaja, ¿no? Entre comillas, viaja así. ¿Sí o no? Así. ¿Correcto? Muy bien. Ya. Ahora, es una sana costumbre ver qué se está formando cuando llegamos a este punto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, a partir de ahí empiezan algunos trazos paralelos, ¿no? Y ahí vamos a observar por qué se llama sistema de coordenadas rectangulares. Por ejemplo, esta longitud que tú ves aquí es la misma que podemos trasladar acá por una transformación rígida, ¿sí? Entonces lo podemos poner acá. Perfecto, ya está. Muy bien, excelente. Él es el mismo que podemos trazar acá. Él lo podemos trazar acá. Ya está, ¿no? Él lo podemos trazar aquí. Listo. Él lo podemos trazar aquí. Perfecto. Y de igual forma, él acá. Y él aquí. ¿Cuál es el objetivo de hacer esas proyecciones a cada uno de los ejes y por ende a cada uno de los planos? El objetivo es expresarlo así como él, partiendo del origen. Esta coordenada es X y representa esta longitud. Entonces este Y, partiendo del origen, vendría a ser este de acá, ¿no? Y el Z, que es esto de aquí, le hago una proyección y sería este de acá. Y de esa forma se ve una estructura habitual con respecto a X y Z, ¿no? Aquí X, aquí Y aquí Z. ¿Está bien? Ya, muy bien. Pero lamentablemente, esa idea, cuando viene desde el colegio, hay un gran problema. Fíjate cómo te he explicado. Yo te he explicado así. ¿Sí o no? Así te he explicado. Ya, vamos a ver qué pasa cuando estamos en nuestro colegio. Te dicen, ubica 2,3. ¿Qué te dicen en la primaria? Te dicen así. 1, 2. 1, 2, 3. ¿Sí o no? Así nos enseñan. ¿Correcto? No está mal, pero no es apropiado para un tema de este nivel, por decir. Porque aquí te olvidas prácticamente del origen de coordenadas. Prácticamente te estás olvidando. Y si nosotros nos ponemos a pensar, esto en la vida real no es correcto. Es como que yo quiero llegar, por ejemplo, a la posición donde está su compañero. Solamente hay dos movimientos. Para llegar allá, solamente hay un movimiento horizontal y uno vertical. Entonces yo tenía que ir así. Y caminar hacia allá. En cambio, esta lógica, ¿qué hace? Esta lógica es la muerte. Estando aquí, me parto en dos. Y después me fusiono. O sea, es como que yo me parto, ¿no? Me voy para allá a un lado, el otro se va para allá y se encuentran allá. Eso no es justo, eso no es así. Eso no es verdad. ¿Y por qué nace esa idea? Porque tenemos cuadrículas. Ese es el problema de las cuadrículas.
pensamos que es de esta forma. Eso es una muy buena forma cuando estamos pues recién aprendiendo, ¿no? En el colegio, ¿no? Pero cuando ya estamos acá, hay un principio importante. Todo empieza del origen. De aquí empieza. Entonces lo correcto es, él me indica 2 unidades a la derecha. El origen, 2 unidades a la derecha. Luego, 3 hacia arriba. Listo. Llegué. Suficiente. Ya después, cuando quieres verlo en la parte vectorial, ya la cosa es distinta, pues, ¿no? Componente horizontal, componente vertical, resultante. Ya eso le llamas vectorcio, ¿no? Para fijar la posición, ¿no? La posición. Y le das un nombre especial, radiovector, ¿no? Radiovector. Muy bien. Si deseas, aquí también le puedes poner así, ¿no? Flechitas. Para que te des cuenta del recorrido que hemos hecho. Pero no es necesario, porque aquí me está diciendo el orden, ¿no? Me está diciendo el orden. Ya, muy bien. Y de esa manera tenemos la ubicación de ese punto. Ahora, si tenemos una ley de formación, entonces el conjunto de todos esos puntos, ¿qué va a originar? Va a originar aquí superficies, ¿cierto? Superficies, ¿no? ¿Y cómo graficamos en coordenadas rectangulares el dominio para poder encontrar los límites de integración de la integral triple? Bueno, acá no hay mucho que hacer, en realidad de frente lo planteamos, ¿no? Si aquí aparece un conjunto de puntos, entonces lo que tú tienes que hacer es, vas a calcular la integral en un sólido, pues, ¿no? Yo aquí le pongo E, ¿no? Pero algunos autores le ponen S. S de sólido. Pero, como indican otros, ¿no? Puede traer confusión. Tal vez puede ser S de superficie. Y tú te das cuenta que no se hace una integral triple en una superficie. Se hace en un sólido. ¿Ya? Por eso yo a veces le pongo E, ¿no? Un E. ¿Ya? Un E, que está en el espacio, por decir así, ¿no? Compacto. No importa qué letra le pongas, lo importante es que tú sepas que es un sólido compacto, pues, ¿no? Así, con todo lo de adentro y su cascarita, ¿no? Su cascarita. Muy bien, ya está. Y luego aquí, en la cuarta dimensión, si lo hacemos como una interpretación geométrica, tenemos nuestra función que depende de 3 variables, y esto sería simplemente el diferencial de volumen. Para eso tendríamos aquí un conjunto de puntos que forman el sólido, pues, ¿no? El sólido. Ya. Y este tema ya lo hemos tratado, ya. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Cuando, teniendo esta integral triple, no lo puedo hacer fácilmente. Entonces, ¿ahí qué hago? Cambio de variable, ¿cierto? Cambio de variable. Pero como nosotros sabemos que en el espacio tridimensional hay 3 tipos de sistemas que mayormente se usan, entonces, ¿qué te parece si en algunas ocasiones, cuando hagamos un cambio de variable, vamos a tener en cuenta un cambio a las coordenadas cilíndricas y un cambio a las coordenadas esféricas? Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas, eso se ve mayormente a diario, ¿no? Cuando tienes esas grúas que hacen la construcción aquí del pabellón, ¿no? Esas grúas, ¿no? Algunas tienen así y aquí cuelgan a veces un aparatito y se mueven así, ¿no? Se mueven así. Ya. Esos son coordenadas cilíndricas. Y las coordenadas esféricas mayormente pues en la parte de la cartografía, ¿no? Cuando se trabaja pues justamente también con el mapa mundi. Esas son coordenadas esféricas. O sea que las utilizamos, sí las utilizamos. Solo que los matemáticos, ¿dónde le damos un uso? A nivel de superficies. Algunas superficies tal vez es mejor en coordenadas cilíndricas y otras tal vez son mejores en esféricas. Se hace más rápido, ¿no? Se hace más rápido. Ya. Voy a explicarles cómo se ubica un punto en coordenadas cilíndricas. Mira, yo a propósito he puesto X, Y, Z, ¿sí? Muy bien, porque estamos en el espacio tridimensional. Pero este mismo punto P, que es este de acá, quiero llegar a él, pero de otra forma. De otra forma. Muy bien, entonces comenzamos. Todo tiene un punto de partida. Ahí está. ¿Verdad? Muy bien.
Entonces yo digo, voy a comenzar por el piso, por decirlo así, ¿no? Perfecto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Quiero llegar a este punto. Comienzo por este eje y recorro una longitud. Ya está. En vez de hacer este movimiento, yo voy a hacer un movimiento radial, ¿cierto? Voy a hacer un movimiento radial, ¿ya? O sea, esto es como si fuera el inicio y esto es como si fuera un radio, ¿correcto? Entonces voy a hacer un movimiento radial. Entonces, si esto es R, esto va a estar dado por un movimiento angular, que por el momento le voy a llamar tita. ¿Correcto? Tita. Me ubico en este punto. ¿Por qué razón? Porque aquí, ahora sí, verticalmente llego a P. Ya está. Tú te das cuenta y puedes decir, profesor, pero acá lo hubiera llamado X, porque es casi el mismo que está acá. Puede ser, pero ¿sabes cuál es el problema? Que este X después, tú te das cuenta que al hacer este movimiento, que es el segundo, X es así. ¿Sí o no? En cambio ese de ahí no es así. Este de aquí es radial. Entonces no le puedo poner X, pues. Por eso se le pone R, ¿cierto? Y este movimiento es el movimiento angular, ¿sí o no? Perfecto. El único movimiento que se mantiene, así como en coordenadas rectangulares, ¿quién es? Z. Es el único que se mantiene. En otras palabras, la altura. Entonces quiere decir que ese puntito, que es el mismo que está acá, ahora le voy a poner sus tres coordenadas. Primero, R. Segundo, tita. Y último, Z. Mira, ahí está. Listo. Ahora vamos a hacerle una estructura parecido a esto. ¿Cierto? Parecido a eso. Muy bien. Como esto es radial, entonces quiere decir que aquí se barre hasta un ángulo de 90 grados y llegaría hasta acá. Entonces, si esto es R, esto también sería R. ¿Cierto? Muy bien, ya está. Imagínate que él esté en esta posición y cuando se hace este barrido, se va haciendo así, ¿sí o no? ¿Verdad? Muy bien, entonces vamos a ponerlo acá. Este Z lo ponemos aquí. Y cuando él se mueve, todo esto se mueve hasta acá. Voy a ponerlo aquí. Ya está. Muy bien. Si se mueve así, es así. Él, si se mueve así, es así. Ahora sí ya sabes por qué se llama coordenada cilíndrica, ¿sí o no? Se forma un cilindro. Profesor, pero no es un cilindro, claro, no es completo, por eso te dije al inicio. ¿Dónde me estoy concentrando? Solamente me estoy concentrando en el primer octante. Si tú lo completas así, y esto también baja, se forma el cilindro. ¿Cierto? Se forma el cilindro, ¿no? Muy bien, ya está. Queremos darle un matiz diferente. Si le ponemos una flechita y este ángulo ha sido de esta forma,
Entonces tú te das cuenta que este θ en realidad no es un θ geométrico, es un θ trigonométrico, ¿no? Entonces, pongámoslo así. Esto legalmente, ¿quién sería? El mismo R, ¿sí o no? El mismo R. Muy bien, ya está. Mira, esto es R, esto es R, esto es θ. Se forma aquí la cuarta parte de una circunferencia, ¿sí o no? Por teoría, tú sabes que esto es el ángulo interior y él tiene la misma medida, ¿sí o no? La misma medida. Entonces, es hora de que aparezca aquí el ángulo trigonométrico θ. Ahí está. Y si tiene este aspecto en el plano, ¿eso cómo se llama? Coordenadas polares, ¿sí o no? Se llama coordenadas polares, ¿no? Esto vendría a ser la coordenada polar, r, θ. Lo único que estamos haciendo es que ahora, en la tercera dimensión, este punto se mueve hacia arriba o hacia abajo dependiendo de esta coordenada, ¿sí? Lo único que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Por eso es que esto vendría a ser una ampliación del uso de las coordenadas polares, pero en el espacio tridimensional. ¿Ya? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Entonces aquí tendríamos Z, esto sería R y esto sería θ. Ya está. Muy bien. Entonces ahí surge una idea interesante, ¿no? Si nosotros quisiéramos completar todo, tendríamos que dar una vuelta completa, ¿sí? A θ. En coordenadas polares, tú sabes que θ puede dar las vueltas que tú quieras. En cambio aquí, no. Prácticamente una vuelta, hasta 2π, ¿no? Hasta 2π. Muy bien, ya está. ¿Siempre va a empezar en 0? No necesariamente. Eso va a depender de la superficie, que es la cáscara del sólido, ¿no? Va a depender de la superficie y ahí es donde me voy a dar cuenta de dónde empieza θ. ¿Correcto? ¿De dónde va a empezar? Porque tal vez no voy a trabajar con todo el cilindro, tal vez solamente quiero el cilindro en el segundo octante, y en el segundo octante no va a empezar en 0, ¿sí o no? Empezaría en π medios. ¿Se dan cuenta? No, o sea, depende mucho también del dibujo. Ya. Muy bien, perfecto. Tú dirás, profesor, pero entonces lo hubiera puesto así. R, θ, Z. No, jóvenes. Mucho cuidado. Si tú lo pones así, el dibujo no es un cilindro. El dibujo mayormente es algo así, como este de acá. En otras palabras, ponte a pensar, ¿no? Cuando utilizo coordenadas cilíndricas, lo que hago en realidad es que este dibujo que se ve con curvas y todo, si yo lo expreso en el espacio r, θ, z, esto de aquí, ¿cómo se vería? Se vería como algo así, ¿sí o no? Como este de acá. Y si se ve como algo así, ¿es más fácil hallar los límites de integración de este integral triple? Sí, sí es fácil. ¿Se dan cuenta? No, por eso es que yo no le he puesto aquí r, θ, z. No le he puesto. Yo le he puesto x, y, z. ¿Por qué razón? Porque necesito encontrar la transformación. Eso es lo que yo necesito. ¿Cómo va a ser la transformación? Porque este punto de acá es el mismo que está acá, solo que aquí está en coordenadas rectangulares y ahí está en coordenadas cilíndricas. Pero yo necesito la transformación, entonces es hora de encontrar la transformación. ¿Por qué razón? Porque el jacobiano nos está esperando, pues, ¿no? Él nos está esperando todavía, ¿cierto? Muy bien. Entonces tú dices, a ver, las coordenadas iniciales que nosotros conocemos es x, y, z. Perfecto. Ahí está. ¿Verdad? Muy bien. Pero si tú miras el plano x, y, es como que esto esté acá. ¿Esto qué cosa es? Coordenadas polares. Y eso ya sabemos ya. ¿Cuánto es x? R coseno de θ. Ya está.
Y no es necesario hacer un gran cálculo para darse cuenta de eso, pues, ¿no? ¿Y y cuánto sería? R seno de tita. Ya está, mira, a ver. La encontré ya, ¿no? Ya la encontré. Muy bien, fenomenal. Eso está fácil, ¿no? Porque este puntito de acá, esto sería X, esto sería Y, se forma un triángulo rectángulo y esto es la hipotenusa R. ¿Sí o no? Facilito, ¿no? Facilito. Muy bien. ¿Y Z quién sería? Ah, este Z sería el mismo Z rectangular. Perfecto, entonces le pongo Z igual a Z. Ya está. No olvidemos que no es en sí coordenadas polares, es coordenadas polares aplicado a integrales múltiples. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros aquí mayormente vamos a trabajar con R mayor que 0. ¿Ya? R mayor que 0. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿puede haber caso que sea igual a 0? Claro, en realidad cuando estemos trabajando netamente con el origen nomás, ¿no? Pero estos problemas que vemos nosotros, ¿el origen solito será un sólido? No, es un degenerado, ¿no? Sería un degenerado. Muy bien, ya. ¿Qué más debo tener presente acá? Una vez que ya tengo la transformación, ¿qué es lo segundo que seguiría? El jacobiano, ¿sí o no? El jacobiano. Entonces aquí vamos a ponerle su jacobiano. El jacobiano se debe expresar en las nuevas variables, R tita Z. Ya está, muy bien. Entonces tendría que calcular el jacobiano, ¿no? El jacobiano. Muy bien. Pero el jacobiano, bueno, no lo voy a hacer muchos detalles porque ya nosotros sabemos cómo es el cálculo del jacobiano. Aquí U vendría a ser R. V vendría a ser tita. Y W vendría a ser Z. Ya está. Obviamente cuando es 3 por 3 a más 4 por 4 un determinante es un poquito más laborioso, ¿no? Un poquito más laborioso. Pero no quiere decir que sea difícil. Entonces aquí tú pondrías coseno de tita. Ya está. Con respecto a tita sería menos R seno de tita. Y con respecto a Z, 0. Porque no depende de Z. Lo mismo para Y. Seno de tita. Ya está. Con respecto a tita sería R coseno de tita. Y con respecto a Z, 0. Z con respecto a R no depende, con respecto a tita tampoco depende, con respecto a Z, 1. Ya está. Muy bien. Puedes utilizar Laplace. En la diagonal principal siempre es positivo, ¿no? Positivo. Muy bien, entonces esto nos quedaría de esta forma, ¿no? De esta forma. Nos quedaría más el... Y lo eliminamos. ¡Plah! Listo. Y te quedaría coseno de tita menos R seno de tita. Esto sería seno de tita R coseno de tita. Ya está. Eso es álgebra lineal, ¿sí o no? Eso es álgebra lineal. Muy bien. Y después, ¿cuánto nos quedaría acá? R. ¿No? R. R. ¿Verdad? Entonces el jacobiano es R. Es el jacobiano. El jacobiano. Muy bien. Una vez que tenemos el jacobiano, simplemente lo ponemos aquí en valor absoluto. Pero como R es mayor que 0, no necesito ponerle valor absoluto. ¿Ya? Muy bien. Si esta integral se ve complicada en esta forma y es bueno ponerlo en cilíndrica, ¿cuándo tendría que ponerlo en coordenadas cilíndricas? Cuando esta función en su regla de correspondencia apareciera el término característico de un cilindro. Si esta función depende de x cuadrado más y cuadrado, entonces puedo utilizar coordenadas cilíndricas. Siempre y cuando la altura sea vertical. Porque si yo tuviera, por ejemplo, un paraboloide,
a veces que no es lo mismo que un cilindro. Entonces ahí puede haber un poquito de dificultades, ¿no? Por eso se recomienda estructuras así, tipo cilindro. Y la mejor forma es que tenga este término, x cuadrado más y al cuadrado. ¿El paraboloide lo tiene? Claro que sí. Porque al final el paraboloide yo lo puedo también poner dentro de un cilindro. ¿Sí o no? No, normal. Solo que va a ser un poquito más laborioso en algunos cálculos. Pero si su parte lateral fuera como el eje Z, ahí sí, coordenadas cilíndricas es una muy buena opción, ¿no? Una muy buena opción. Muy bien. Otros detalles. De aquí también ustedes obtienen otra identidad muy importante, ¿sí o no? ¿Cierto? Como R es mayor que 0, entonces yo puedo hacer una división de esto. Y tendría aquí la tangente de θ. Y sobre X. ¿Cierto? Siempre es importante no olvidarse de él ni de él. Ya nos va a servir en algún momento. Sobre todo cuando hay problemas más interesantes en donde de aquí directamente para allá o de acá para acá. ¿Cierto? Ahí nos va a servir bastante. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Suponiendo que esta integral es complicada, entonces ahora sí, como ya tengo todo, puedo hacerle un cambio de variable. Y en ese cambio de variable, aquí yo tendría mi integral triple. Ya no estaría en x, y, z, sino estaría en r, θ, z. Nuestra función, ahora x, a lo más se expresaría en términos de estas tres. A lo más. En este caso solamente sería en términos de estas dos. Entonces aquí reemplazaría r coseno de θ. Y sería r seno de θ y z sería el mismo z. Ya está. Pero con eso no es suficiente. Necesito ahora que a nivel de superficie se moldee la parte superior, por decirlo así, ¿no? ¿Y eso cómo se va a moldear? Con el valor absoluto del jacobiano. Pero como r siempre es positivo, no necesito ponerle valor absoluto. Solamente r. Y luego ya veo el orden del diferencial del volumen. Por lo general ese orden debe ser como empieza en coordenadas polares. Diferencial de r, diferencial de θ. Y el último vendría a ser diferencial de z. Normalmente es así. ¿Ya? Normalmente es así. Muy bien, ya está. Rectangular, si es un poquito complicado, podemos optar por el cilíndrico. ¿Ya? Por el cilíndrico. Muy bien, ya está. Ahora vamos a ver el más especial, el de coordenadas esféricas. Ese sí es un poquito especial. Veamos. Ya, aquí te voy a explicar verdaderamente cómo es. Ya, no como los libros, que algunos lo dicen de otra forma. Tú te habrás dado cuenta que siempre hay que respetar esto. ¿Sí? A veces algunos, ¿cómo hacen esto? Hacen así, ya, creamos θ, esto es r y esto es z. No, así no es. Y por eso es que algunos piensan que es así, θ, r, z. No, eso está mal, no es así. El ángulo θ, r, no, así no es. Si es un ángulo trigonométrico, primero es el rayo, ¿sí o no? Primero es el rayo. Y luego se mueve. Eso no lo digo yo, lo dice la definición de ángulo trigonométrico, ¿no? Entonces, él es primero, luego él y por último él. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que empezaríamos por el rayo, que vendría a ser el radio, ¿cierto? Ya, ahora, este de acá es más alucinante. En este caso,
Puede ocurrir a veces que este R esté acá y haga un movimiento así. Sí se puede, porque es un ángulo trigonométrico, ¿cierto? Ya, muy bien. Pero ese de ahí rompe los esquemas. Ese de ahí dice, si bien es cierto voy a comenzar en el origen, como en los anteriores, pero su radio no va a empezar ni a nivel del piso, sino su radio va a empezar a nivel de la altura. O sea, así. Empieza así su radio. Mira, así empieza. ¿Y ahora qué va a hacer? Tienes que llegar a este punto. A ese punto de ahí. Ah. Fíjate bien cómo lo vamos a hacer. Voy a trabajar en este plano XZ. ¿Cierto? En ese plano XZ, para que más o menos vean la idea. Entonces, este radio lo voy a mover acá. ¿Sí? Supongamos que lo movemos hasta esta posición. Listo. Hay que ponerle un nombre a este radio. Vamos a llamarle Rho. Así se le pone. Para no confundir con este radio polar. ¿Ya? Ese es un Rho, un radio, pero en coordenadas esféricas. ¿Cierto? Muy bien. Tú te das cuenta que este radio yo lo moví de esta forma, ¿sí o no? En el plano XY. Ahí lo voy a mover, pero en el plano XZ. Yo aquí le puse tita, ¿sí o no? Aquí vamos a ponerle otro, pues no. Vamos a ponerle así. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. ¿Y después qué voy a hacer? Después, nuevamente, una vez que está acá, lo voy a mover de manera angular. Ya está. Y este de aquí, esta manera angular, es como si fuera paralelo al piso, al XY. En otras palabras, le podemos poner tita. Y ese es el movimiento que se hace. Así como está, que no convence. Pero cuando le pones las líneas, te vas a dar cuenta realmente qué está haciendo. ¿Ya? Entonces, esto se ha hecho así. Así. Del origen, Rho. Después, este ángulo. Y después, este ángulo. Entonces, esto sería Rho, Phi, tita. Así. Vamos a completar las líneas para ver qué es lo que se está originando. Si esto es Rho, un radio tridimensional, porque está en la altura, por decirlo así, entonces, ¿qué te parece si le hacemos un trazo completo, ¿no? Hasta acá? Entonces, esto sería Rho, ¿correcto? Y lo podemos hacer hasta acá. Y esto sería Rho. En el plano YZ, ¿podemos hacer esto? Y eso sería Rho. ¿Está bien? Muy bien, ya. Excelente, excelente. Ahora vamos a concentrarnos en este Phi. ¿Qué ocurrió ahí? Rho se posicionó acá. Y luego giró así. Hasta acá.
Pero tranquilamente pudo haber llegado hasta este punto. Listo. Ya está. Perfecto. ¿Está bien? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. O sea que Rho puede haber hecho este recorrido hasta acá. Y eso es lo que mayormente los libros dicen, ¿no? Este punto, Rho, para acá. Pero ese es un razonamiento muy directo. No es directo así. En realidad es un procedimiento que a veces, si uno quiere verlo, empezaríamos en el plano. Ahí está. Y después lo movemos para acá. Ya en los problemas, digamos, que tenemos que resolver, ahí sí tú ya puedes ser más directo. ¿Por qué razón? Porque tú te das cuenta que este Rho es este de aquí, este ángulo es este de acá, mira. ¿Sí o no? Es ese ángulo de ahí. ¿Se dan cuenta, no? O sea, ahí ya te vas dando cuenta, ya, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Y cómo interpreto tita? Para hablar de tita, ¿dónde tenemos que proyectarnos? Al piso. Entonces, te proyectas al piso. Listo. Ahí está. O sea que este barrido que estamos haciendo, este barrido angular, en realidad es lo que está acá. O sea, esto de acá es esto de aquí, ¿no? Ese de ahí es. O sea que el tita que tú ves aquí no es nada más ni nada menos que es el tita que empieza acá y termina acá. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y por qué le hemos puesto tita como si fuera el polar? Porque en realidad es el polar. Mira. Esta parte de aquí es el tita de acá, ¿sí o no? Es el polar, es el polar, ¿no? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. ¿Cuándo debo usar coordenadas esféricas? Cuando tengo parte de una esfera. Y ahí hay otro detallito escondido. Mira, esto de aquí es la parte de ¿quién? De un semicono, ¿sí o no? Entonces, cuando tengas figuras en donde aparece un semicono, coordenadas esféricas es mejor. ¿Ya? Para trabajar con los conos. ¿Cierto? Porque ahí está, mira, ¿ves? Acá está, ¿ves? Esta es una parte de un semicono superior. Si lo llevamos aquí y le unimos aquí el Rho y después formamos así, tenemos justamente una parte del semicono. ¿Se dan cuenta, no? Muy bien. Profesor, pero también veo que aquí se formó un cilindro, ¿no? Una parte de un cilindro. Claro, también se puede usar, ¿cierto? O sea, las coordenadas esféricas tienen eso de bueno. Pero puede ocurrir que al usarlo para coordenadas cilíndricas, el problema puede ser un poquito más tedioso, dado que tal vez netamente con estas sea más rápido. A veces depende, ¿no? Depende del problema. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ahora viene lo más bonito. ¿Y la transformación cuál es? ¿Cierto? La transformación cuál es. A ver, vamos a ver. No hay que complicarse la vida para hacer la transformación. Ya ustedes ya en la práctica o en el examen final de frente van a usarlo. Miren, para hacer la transformación, en realidad, X, Y y Z.
¿no? X, Y y Z. Listo. Muy bien. Lo que nosotros hacemos para utilizar esta transformación, vamos a ponerlo aquí. Es formar un triángulo rectángulo, ¿ya? Y en ese triángulo rectángulo deben estar todos los elementos que intervienen. Por ejemplo, mira este triángulo rectángulo, ¿ya? Aquí lo vamos a sacar todo. Mira este triángulo rectángulo que está aquí, este de acá. Triangulito de acá. Nada más concéntrate en ese triángulo. ¿Está bien? Muy bien. Está en un plano, ¿sí o no? En ese plano. ¿Correcto? Excelente. Ya. Entonces, fíjate. Yo sé que esto es ρ, esto es ρ, esto es ρ. ¿Sí o no? Ese es ρ. Perfecto. Muy bien. Yo sé que esto es phi. También sé que esto de acá es phi. ¿Correcto? Si eso es phi, este ángulo es phi. Geometría, ¿sí o no? Muy bien. Si estos dos son paralelos, alternos, internos. ¿Sí o no? ¿Está bien? Muy bien. Fenomenal. Esto que está aquí, si tú te das cuenta, es el R de acá. ¿Sí o no? Es ese R. ¿Está bien o no? Ahí está. Y este es el tita, ¿no? Es el tita. Muy bien. Entonces, profesor, allá en el piso tenemos el polar. Así es. Y el polar ya sabemos cuánto es. Pero aquí no aparece. ¿Sí o no? Ahí no aparece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar R. Pero R, con respecto a él, mira, y con respecto a la hipotenusa, entonces yo lo puedo cambiar. ¿Sí o no? Con respecto a phi, que sí aparece, R, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el seno, ¿sí o no? Rho por el seno de phi. Entonces aquí le pongo así. Rho seno de phi. Y aquí también le pongo Rho seno de phi. Ya está, mira, ve. Excelente. Excelente. Muy bien. Si apareció el polar, ¿esto cómo se llamaba? Z. ¿Y Z qué viene a ser? El coseno, ¿sí o no? Entonces Z vendría a ser Rho coseno de phi. Ya está, mira, ve. Ya lo encontré ya. Eso vendría a ser la transformación en coordenadas esféricas. Lo más interesante es que sabemos que Rho es un radio, pero ya tridimensional, ¿no? Por decirlo así, se mueve, ¿sí? Se mueve de esa forma, mayor que 0. Ahí está, ¿correcto? Y así como este dato interesante que teníamos acá, aquí es para los tres. Si tú elevas al cuadrado x, elevas al cuadrado y, elevas al cuadrado z, entonces aquí te va a quedar Rho al cuadrado. Y eso era de esperarse, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque este de aquí vendría a ser Rho, este de aquí vendría a ser Rho, y este de aquí es Rho. Y eso vendría a ser la octava parte de una esfera. ¿Sí o no? Entonces era de esperarse. Muy bien. Excelente, ¿no? No te olvides acá la relación que hemos usado, pues, ¿no? No te olvides que la relación entre el radio
este de aquí, cilíndrico, con el radio esférico, es que él es rho seno de phi. ¿Está bien o no? ¿Eso qué significa? Que va a haber ocasiones en donde tal vez, no es que te pidan, te van a pedir, ¿no? ¿Cómo transformar de esférico a cilíndrico sin pasar por el cartesiano? Porque algunos a veces, ¿qué hacen? Transforman esto a rectangulares. ¿Y por qué? Porque si tienes estos valores, puedes hallar X, Y, Z, ¿sí o no? Te vas para acá. Y estando aquí, ¿qué hacen? Lo llevan a coordenadas cilíndricas. ¿Por qué razón? Porque conociendo X y Y suficiente, tú ya puedes hallar R y tita. El Z vendría a ser el mismo. ¿Se dan cuenta, no? Pero si tú conoces esta relación, no es necesario que hagas este trampolín. De frente lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, eso se llaman técnicas, ¿no? Para poder llevarlo directamente del cilíndrico al esférico o viceversa. ¿Cierto? Muy bien, excelente. Ya. Ahora, nos interesa quién más, el jacobiano. El jacobiano. El jacobiano, así como hice el cálculo de esta forma, solo que lamentablemente aquí sí es más extenso, ¿cierto? Es más extenso acá. Tendríamos que hacer también el mismo razonamiento, ¿no? Es decir, acá tendríamos que poner rho, acá phi y acá tita, pues, ¿no? ¿Cierto? Y empezar a hacer esto de aquí, ¿correcto? Ya, muy bien. Claro que uno lo podría hacer, a ver, vamos a ponerlo acá. Solo que el detalle es que va a salir una expresión un poquito más larga, pues, ¿no? Más larga, ¿no? X con respecto a rho. Ya está. Vamos a poner la primera fila, ¿no? Sería seno de phi y aquí coseno de tita. Pero cuando vas a derivar con respecto a phi, entonces acá sería rho coseno de phi, coseno de tita. Y cuando derives con respecto a tita, entonces aquí va a ser menos rho seno de phi, seno de tita. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, como que la expresión nos va a salir un poquito más especial. Lo mismo sería para Y, ¿no? Aquí también. Para Y sería seno de phi, ¿cierto? Y aquí seno de tita, ¿no? Y así tendríamos que continuar todo. ¿Está bien? Ya está, muy bien. Luego, lamentablemente no vamos a tener ceros ahí, ¿no? No vamos a tener ceros como en el otro caso, que teníamos ceros, ¿no? Aquí no. Entonces, ¿qué tendríamos que utilizar? Bueno, podemos utilizar Laplace, ¿no? Podemos utilizar el método de la estrella, ¿no? Sarrus, normal, ¿no? Cualquiera de esos métodos, ¿no? Que ya obviamente ustedes conocen, ¿ya? Muy bien. El jacobiano mayormente es este término de acá. Al cuadrado. Así te va a salir, ¿no? Ese es el jacobiano. Para las esféricas. Este de aquí. Pero al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ya. Después de haber hecho todo este trabajo, te va a salir eso de ahí. ¿Correcto? Muy bien, ya está. Perfecto. Excelente, no excelente. Ya. Ah, no, ¿qué estoy hablando? Este 2 está mal acá. Es acá, extra. Aquí es. Ahí es. No estoy poniendo en otro lugar ahí. No. Ah, muy bien. Un detalle interesante que me estaba olvidando. Tú sabes que tita es de 0 a 2pi, ¿cierto? En cambio, phi no, jóvenes. Él no. Por una sencilla razón. Miren. Si yo quiero formar una esfera, este es el razonamiento, ¿ah?
tengo una sección transversal, media circunferencia, por decirlo así. Ya está. Si eso de ahí lo hago girar sobre el eje de su diámetro, entonces, ¿qué se forma? Una esfera, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya, muy bien. Ya, acaba el razonamiento. Si hemos dicho que este phi justamente aparece después de tener este radio, entonces esto vendría a ser el phi. Y el tita, que es el que estaría en el plano XY, y él sí daría vuelta completa, entonces ahí se forma la esfera, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Significa que el phi, ojo, desde 0 máximo hasta 180 grados. ¿Ya? Esa es su variación. Desde 0 máximo hasta 180 grados. No puede ser mayor a 180 grados. ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Gracias a eso, cuando ustedes van a esta transformación, miren, este valor absoluto desaparece. ¿Por qué razón? Porque el seno en el primer y en el segundo cuadrante siempre es positivo. ¿Se dan cuenta, no? Es por ese detalle. Porque si este ángulo diera una vuelta completa, entonces ahí sí tengo que ponerle valor absoluto. Porque si da una vuelta completa, en el tercero y en el cuarto cuadrante no puedo decidir ahí, porque tendría que poner el signo menos. Ese es el detalle interesante, ¿no? Ya, por eso es que este seno, cuando lo vamos a poner ya en la transformación, listo. Entonces aquí, ya cuando estés aquí, acá le ponemos rho, phi, tita. Entonces cambiarías, bueno, acá sí se va a hacer un poquito más largo, el X coseno de tita, el Y copias lo mismo que está acá, pero seno de tita, ya está, y el Z rho coseno, listo, ya está. Luego viene el jacobiano, que debería ser en valor absoluto, pero como él está al cuadrado no hay problema, no le puedo quitar. El problema es él, pero como hemos dicho que como máximo es 180, entonces primer y segundo cuadrante el seno siempre es positivo. Ya ves, y no hay necesidad de ponerlo. ¿Ya? Muy bien, esa es la justificación. ¿Ya? Perfecto. No estoy diciendo que siempre él es de 0 a 180, no. Máximo 180. Porque puede ser que cuando yo trabaje, tal vez necesito esta parte de acá hacia abajo. Y esa parte de ahí hacia abajo no estaría empezando en 0, ¿sí o no? Estaría empezando aquí, que sería pi medios. Y la otra parte sería hasta llegar a pi. ¿Ah? Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Sí? Porque algunos dicen, profesor, pero usted dijo que siempre va de 0 a pi. Yo no dije eso. Yo he dicho que empieza en 0, como máximo es 180. Pero puede ocurrir que no empiece en 0, puede ocurrir que empiece acá y necesito esta parte nada más. ¿Ya? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. Muy bien, perfecto. Ya está. Ahora sí, una vez que ya hemos entendido el razonamiento de esto, ya podemos hacer los problemas, ¿correcto? Ya podemos hacer los problemas. Ya esto de aquí vamos a borrar. Otra cosa que me estoy olvidando, a ver. Ah, ya. Cuando tenemos esta parte, ¿sí? También recuerda que esto se va a cumplir, ¿no? Mira, lo divides, ¿no? Lo divides, ¿sí? Y te va a salir esto de acá, ¿cierto? O sea, hay ciertas características de acá
que se van a seguir cumpliendo ahí, ¿no? Muy bien. Otro detalle interesante es que si yo elevo el al cuadrado y el al cuadrado, ojo, ¿verdad? Entonces, este coseno cuadrado con este seno cuadrado se vuelve 1. Y aquí me quedaría rho cuadrado, seno cuadrado, y aquí también rho cuadrado, seno cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo utilizar esa relación? También lo puedo usar. En realidad, tú puedes usar muchas relaciones en este caso, ¿cierto? Pero hay otro detalle interesante, que cuando aquí lo elevo al cuadrado, y aquí es rho al cuadrado, y lo puedo factorizar, y aquí es seno cuadrado, si esto lo elevo al cuadrado, aquí también me queda rho cuadrado y coseno cuadrado, ¿sí o no? Al dividirlo, se elimina el rho, ¿correcto? Y puedo hallar phi también, ¿cierto? O sea, en realidad hay varias cositas que uno tiene que darse cuenta que tú puedes manipular acá, ¿no? Se puede manipular. Y no te olvides que esto es bueno cuando tengo semiconos, ¿no? Semiconos. Ahí es más fácil todavía. Ya, muy bien, listo. Ya, ahora sí, vamos a borrar esta parte. El día de mañana debo hacer integral de línea. ¿Ya? O sea, el día de mañana yo debo acabar con toda la teoría. Y de ahí en adelante lo que sigue son solamente los problemas de la cuarta práctica y del examen final. ¿Cierto? Hasta donde acabemos. ¿Sí? Hay que tener presente que dicen que a partir del 18 va a haber un paro de transportistas, ¿no? Lo malo es que cuando es virtual no se puede avanzar muchas cosas interesantes ahí, ¿no? Porque uno, al menos en mi caso mío, ¿no? Porque tengo que estar escribiendo, ¿no? No es como acá en la pizarra, ¿cierto? Ya, pero quiero que esa curva sea paramétrica ahora. No quiero que sea cartesiana, quiero que sea paramétrica ahora. Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? Tendrías que tener tu curva, pero con una ecuación paramétrica, ¿cierto? Entonces aquí coseno de t, seno de t, y t varía de 0 a 2pi. Ya lo parametricé. Eso es lo que yo necesito ahora. ¿Ya? Y para ti no debe ser complicado, porque tú debes haber visto en cálculo integral longitud de arco en una curva paramétrica, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa era la fórmula, ¿verdad? Muy bien. Ahora nosotros vamos a generalizar esa fórmula para llevarlo a R3. Mira, para llevarlo a R3. ¿Cómo lo vamos a generalizar? Escuchen. Esto lo vamos a poner como la gráfica final de la puntita de un vector. O sea que esto lo vamos a poner así. Radio vector que depende de t, cuyas componentes son coseno de t, seno de t. Así lo vamos a poner ahora, ¿correcto? De tal manera que voy a utilizar la derivada vectorial. Derivada del coseno menos seno. Derivada del seno, coseno. Y esta fórmula lo voy a reescribir. Así. Y es la misma que está arriba, ¿sí o no? Es la misma. ¿Cuál es la ventaja de él comparado con él? Que esto se puede calcular para la longitud de cualquier curva en el espacio.
solamente que él sería acá 3 componentes si estamos en R3, 4 componentes si estamos en R4. Y aquí nomás cambiaría. ¿Cierto? Ya. Eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. Integral de línea. Y después vamos a ver qué pasa cuando está sujeto a un campo vectorial. Es como que esta mota yo lo muevo así. Esto de aquí es el campo vectorial. ¿Y la integral qué sería? El trabajo sobre ese campo vectorial. Pues no, ¿cierto? Eso es física. Yo no voy a hablar de la parte física, yo voy a hablar de la parte matemática. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Listo. Esa teoría vamos a hacer mañana. Si tú entiendes bien esa teoría, los problemas sí van a ser sencillos. Necesito que sepas parametrizar. Eso sí necesito. ¿Ya?